Del enunciado saqué el tipo de tubería, el caudal, el SG, el nombre del aceite que transporta, la eficiencia mecánica de la bomba, la presión que está ejerciendo en el punto del tanque de arriba y la longitud de la tubería. Los diámetros de cada una de las tuberías en estos ejercicios simplemente se seleccionan dos puntos que son del tanque a tanque con la finalidad de estudiar todas las pérdidas que se generan en cada uno de los accesorios. En todos los recorridos también se debe dibujar lo que es el sentido del fluido. Esto viene desde el tanque superior hasta el tanque inferior. El punto 1 en el tanque de arriba y en el punto 2 en el tanque de abajo. Resolución. Primero transforma el caudal sacando el SG que anuncia y obtenemos la fórmula que es SG por el peso específico de referencia 4 grados centígrados que sale en el ejercicio. Peso específico por el nombre del aceite y su temperatura que lo conocemos, lo que es la visibilidad cinemática, la eficiencia mecánica, la presión en el punto de arriba. Lo primero que se hace es obtener el caudal, los nombres de las tuberías, es conocer el aire del diámetro interno de la tubería con la finalidad de conocer la velocidad en cada una de ellas y la carga de la velocidad completa. Allí, esta es la fórmula que es el caudal es igual a la velocidad por área. Se despeja la velocidad y obtenemos la velocidad que entra en la elevada al cuadrado entre dos veces la gravedad, que es mi carga, la velocidad completa, y ahí obtenemos el resultado. Lo mismo con la tubería de la salida, la velocidad despejada, allí tenemos el valor, que es la carga de velocidad de salida, y ahí tenemos el valor. Se aplica la ecuación, la energía entre el punto 1 y el punto 2, y es decir, que el tanque a tanque para estudiar todas las pérdidas que se generan en cada accesorio. Para el punto 1 se elimina lo que es la velocidad, ya que es un tanque que no tiene diámetro. Se elimina HA porque es una bomba, sino que es un motor. En el punto 2 se elimina lo que es la presión porque es un tanque que está abierto a la atmósfera. Z2 porque es mi nivel de altura bajo mi velocidad 2 porque es un tanque que no tiene diámetro y allí se estudia lo que son las pérdidas de HL total, que se divide en distintas pérdidas que son HL, que dice entrada de H flaneado, 2HL de codo porque tenemos un codo arriba y un codo abajo. El HL que es la tubería porque que indica que es una tubería con la longitud. La válvula que tenemos arriba que es el nombre de la válvula 1, la válvula 2 que es la que está abajo y la válvula 3 que es la que está que es luego del motor. Y por último sería la pérdida de la salida. Se generó pérdida en la salida cuando el fluido choca con otro fluido y es decir que no es un chorro. Allí se genera pérdida cuando es un chorro que genera pérdida. En los cálculos tenemos que en la entrada tenemos la fórmula que es K por la carga de velocidad, el K por ser la entrada H flaneada por tabla es 0.25. Se tiene lo de los codos que es el factor de fricción LE entre D por la carga de velocidad completa, allí está, y se calcula el factor de fricción por gráfico de Müller. Allí este factor de fricción se multiplica todo por dos veces porque tenemos dos codos y allí tenemos lo que es la pérdida, luego lo que es la tubería, pero no es LE entre D, sino lo que es L entre D, que es la longitud. Luego se calcula lo que es el número de Reynolds, pero por ser un número de Reynolds menor,
a 2000 es un flujo laminar y es un factor de fricción para el número de reinos en el flujo menor, que es 64 entre el número de reinos. También la válvula 1, allí tenemos los valores. La válvula 2 vendría siendo la misma pérdida en cada tubería de factor de fricción. Válvula 3, allí está también. El resultado, tenemos la pérdida de sólido y el HL total. Luego calculamos lo que es HR, que fue el primer despeje que realizamos. Al conocer HR, sustituimos la fórmula de PR, que es lo que nos están pidiendo, y allí obtenemos el resultado de PR. Ajá. El ejercicio 29. Se emplea una bomba de 6 por 8 menos 17 a 1780 RPM por un sistema de tubería de acero comercial cédula 40 para transferir agua a 59 grados Fahrenheit desde un pozo profundo. Se necesita un diámetro que impulsa 16,3 pulgadas con NPS SHR que es igual a 22 pies. Del enunciado saqué que es una bomba de 6 por 8 menos 17 a 1780 rpm. Saco lo que es una tubería de acero comercial cédula 40 que transmite agua a 59 grados Fahrenheit. Lo primero que hacemos es colocar los puntos desde el pozo hasta el tanque con la finalidad de estudiar todos los accesorios que estén en ese recorrido. Lo otro que se coloca en el sentido del fluido, es decir, que abajo hacia arriba. En cuanto a lo que es la resolución, que primero es de hacerla seguir el caudal, lo consigo con la gráfica que dice la bomba centrífuga de 6 por 8 menos 17 a 1780 rpm. ¿Cómo utilizo la gráfica? En el enunciado me dice que tiene un diámetro de impulsor de 16 3 cuartos, es decir, si nos fijamos que en la gráfica, al menos en la izquierda, dice 16 3 cuartos y son unas líneas que vienen cayendo hacia el lado derecho y dice que tiene NPSHR 22 pies. Esas son las líneas que están de abajo hacia arriba. Allí busco donde dice 22 pies y donde intersectan las dos líneas que hacen el punto y el punto se traslada a una línea hacia abajo. Como vemos en las líneas de abajo no es exacta en ninguna de las dos, ni en los galones sobre los minutos ni en el litro sobre minuto. Entonces hay que hacer una regla de 3 y allí coloqué que en ese cuadrito hay 250 galones sobre minutos. Él mide 12 milímetros el X, que es lo que es desde la mitad hacia la línea de mide 7 milímetros. Allí conseguí son 145. Eso se suma a los 3250 que hay desde el 3000 hacia la línea que divide a 3000 y 3500 y 3250 más ese pedazo y me da lo que es mi caudal. Allí está transformado. Luego en misma línea se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda. La izquierda está en pie y la derecha está en metro. Ya la trasladé hacia el metro y allí hice lo mismo en la regla de 3 y conseguí mi carga total, que es HA. Luego, por la temperatura del agua, la transformé, saqué el peso específico y la viscosidad. Por las tuberías, ahí puedo saber cuáles son mis tuberías, porque ahí donde me dice la bomba 6 por 8 quiere decir que la tubería de salida es de 6 y la tubería de entrada es de 8. Ahí busco mi tubería de entrada, que es de 8, saco mi diámetro interno y el diámetro externo, que el área conozco de una forma, que el caudal es igual a la velocidad por área. Entonces despejo la velocidad, calculo allí la velocidad entre B en la entrada, en la velocidad de que eleva al cuadrado y divido
entre 2 veces la gravedad y allí obtengo mi carga de la velocidad. La misma hago con la de 6 pulgadas, que sería mi carga de velocidad de salida y mi velocidad de salida, ahí las tengo. Luego aplico mi ecuación de energía entre 1 y 2 y va a hacer el pozo y 2 a hacer el tanque. Entonces digo que la presión 1 se cancela porque es un tanque abierto a la atmósfera. Es el punto más abajo, se cancela en Z1 y no tiene del diámetro. Se cancela la velocidad 1, se cancela HR porque es una bomba, y el punto 2 se cancela a la velocidad porque es un tanque que no tiene diámetro. De allí despejo lo que es la altura, que me están pidiendo lo que sería la distancia vertical. Luego calculo lo que es H total, HL total. En el HL total se divide todos los accesorios que tenemos allí, comenzando desde el fondo, y obtenemos lo que es la válvula de pie con filtro, que es el primer accesorio. Luego en el codo, que se ve allí, que es de 45 grados, luego H de la expansión de 28 grados, y luego de dos codos extender a 45 grados, y por último la salida de la válvula, que es FT por LE entre D. Pero conseguir lo que es la pérdida de la válvula, el FT, que es una constante que está en la tabla por ser un acero comercial, y ahí está el factor de fricción, y el L entre D también se acerca en la tabla. Que me da el valor, eso lo multiplico por la velocidad de entrada y tengo la pérdida igualmente con el codo. Al efectuar la fricción en el mismo tabla, cambia el L entre D, multiplica, y eso se hace por la velocidad de la salida. Para la expansión se necesita conseguir lo que es el K y se calcula el diámetro mayor entre el diámetro menor, pero para mantener por lo menos en la izquierda de la tabla, y de ahí con los 28 grados se interpola entre 25 grados y 28, se consigue en el valor de K. Luego para el codo del factor de fricción entre L entre D por la velocidad de salida al cuadro, esto se multiplica 2 veces porque hay 2 codos, y al factor de fricción es de 0.015. la tabla lo que es directamente, y cambia porque esto ya es una tubería de 6 pulgadas y el L entre D es por tabla, que es el 16, se multiplica por 2 y da el resultado, y para la salida es 1 por la velocidad de salida. Para la salida también se puede decir que se influye la pérdida en la salida cuando el fluido choca con otro fluido, porque si es un chorro no existe pérdida de salida. Por último, sustituyo la fórmula y obtengo lo que es mi altura.